SER Podcast. Más o menos a esta hora, ayer, estaban en la antena del Larguero Yago de Vega, Javois y Ramón Besa. Y durante un buen rato estuvieron debatiendo de un tema que ha estado en las mesas de Nochebuena y Navidad en muchas familias de España. ¿Qué ha pasado entre Alcaraz y Ferrero? ¿Qué ha pasado entre el mejor tenista del mundo en la actualidad, español, y un entrenador que no es un entrenador cualquiera porque es un icono de nuestro deporte? Ese golpe de Ferrero en la primera Copa Davis, ese Ferrero ganando Roland Garros, ese Ferrero liderando el tenis mundial, era un deportista muy querido en España. Es imposible olvidar aquello cuando vemos un conflicto entre el que ahora es ídolo y el que lo fue antes. Y como digo, Javois, Besa y Yago de Vega estuvieron hablando de la entrevista que le hizo esta semana a Juan Carlos Ferrero en El País, Alejandro Ziriza. En esa entrevista dice mucho Ferrero, con palabras importantes, y dice mucho con lo que no explica. Con silencios, con respuestas que prefiere no dar, con preguntas que abiertamente prefiere esquivar, y es que no queda del todo claro qué ha ocurrido entre el entorno de Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Esa entrevista la realiza en El País Alejandro Ziriza. Hola Ziriza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que tienes la suerte de recorrer el mundo siguiendo los mejores torneos y que por tanto sigues de cerca la carrera de Alcaraz, que si no recuerdo mal, ya entrevistaste a Alcaraz cuando era una estrella emergente, cuando no podíamos imaginarnos que iba a ser un ganador de tantos Grand Slam en tan poco tiempo en la academia de Ferrero en la Comunidad Valenciana. Y te quería preguntar, ¿cómo viste a Juan Carlos, tú que le conoces, el otro día en la entrevista? A Juan Carlos lo que vi, lo que percibí el otro día charlando con él, bueno, sobre todo yo creo que fue resignación, una mezcla de, como bien decía él mismo, pena, más que pena yo creo que incluso tristeza, y sobre todo también resignación, porque, bueno, desde luego yo creo que es un final deseado para todas las partes seguramente, bueno, o quizá un poquito más abrupto de lo que esperábamos, y le percibí eso. Él decía que no estaba exactamente dolido, pero yo sí que percibí algo de dolor y sobre todo eso, mucha resignación y ese sentimiento de tristeza de que es derivado de cuando algo bueno termina, ¿no? Yo te leo mucho, no te voy a engañar, sigo el circuito y leo tus crónicas y tus entrevistas, y leyendo a más gente que estáis todo el rato encima del torneo, a Nacho Albarrán en el AS, a Fullana, a Tornadijo en la cadena SER, a más compañeros de medios, noto que no tenía la noticia, que no sabíais que esto iba a ocurrir, pero que tampoco os sorprende. Igual estoy equivocado, pero noto que algo había que os hacía pensar que no iba todo tan bonito como el gran público podíamos pensar. Sí, efectivamente. A mí lo que me ha sorprendido fundamentalmente es el timing, ¿no? Sobre todo que por el hecho de que Carlos viene de hacer su mejor temporada con 8 títulos, 71 victorias, digamos que ha alcanzado por fin esa regularidad y esa consistencia en la que él insiste y que tanto ansiaba. Y claro, de repente nos ha pillado un poco a contrapié, con lo cual sí, la verdad es que no deja de ser sorprendente el timing, pero no así tanto la noticia en sí, por el mero hecho de que, bueno, principalmente porque siempre idealizamos mucho las relaciones profesionales en el deporte y en el tenis, y esto es como es, sabemos cómo va, todo puede acabar de la noche a la mañana. Y segundo, porque desde hace un tiempo, bueno, ya había un poquito de run entre bastidores, bueno, y no hay más que ver un poco la evolución un poco de la relación a diario. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que Carlos y Juan Carlos tengan una mala relación, al revés, considero que es una relación buena, pero profesionalmente también al mismo tiempo hay un desgaste lógico de, pues bueno, no ya solo de ellos dos, sino del propio equipo. Al final hay que recordar que el tenis es un deporte que exige de estar todo el rato juntos, reunidos por todas partes del mundo, y eso al final, pues bueno, tiene un efecto. Y bueno, desde luego que creo que en este caso también el documental por el que le preguntaba en la entrevista a Juan Carlos, creo que también ofreció una serie de indicios donde se ponía muy, muy de relieve, se ponía de manifiesto que existen unas diferencias importantes, ¿no?, a la hora de acometer o de interpretar determinadas situaciones de la carrera de Carlos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido a mí particularmente no me ha sorprendido el timing, pero no así el desenlace. A la gente que no seguimos el tenis, que lo vemos como aficionados, nos llamó la atención, por ejemplo, en ese documental que se emitiera la parte de Ferrero. Era como que era un choque, como que el documental iba por un lado, hasta la forma de titularlo a mi manera, y que sin embargo la línea de Ferrero era como antagónica
antagónica a lo que pensaba Alcaraz e imagino su familia. Comentabas que a lo mejor una de las primeras brechas se pudo ver a nivel mundial ahí, en esa diferencia de criterio que se visibilizaba mucho en el documental. Sí, yo creo que en ese sentido Carlos es como las nuevas figuras de hoy día, ¿no? Que al final, lejos de esconder o de edulcorar las cosas, hacen todo lo contrario, que es enseñar prácticamente el paso a paso o su día a día a ojos del mundo, ¿no? Entonces, en este caso, en el documental, la verdad es que sí, la subtrama de Ferrero, digámoslo así, la línea que sigue Ferrero es completamente antagónica y completamente inversa pues bueno, a lo que es al ideario de Carlos, y en este caso no han tenido ningún reparo en hacerlo. De hecho, a mí me consta, porque así ha sido bueno, desde el primer momento en el que nace el proyecto, la primera piedra, bueno, es fundamental que sea transparente y que se grabe y se emita lo que hay, sin ningún tipo de aderezo, ni de adorno, ni de edición. Es decir, lo que hay, lo que se ve es lo que hay, y en ese sentido, bueno, Juan Carlos decidió también que fuese así, y la verdad es que sí, es un documental muy, muy revelador. Todos tenemos la sensación de que algo ha pasado. Tú preguntas en la entrevista por temas concretos, como debe ser, por el padre de Alcaraz y su relación con Juan Carlos. Uh-huh. Él habla varias veces del equipo. Hay mucha gente alrededor de Alcaraz, como tú dices, que pasa mucho tiempo fuera de casa, que se comparten horas de hotel, de viaje, de concentración entre partido y partido. Uh-huh. Pero sí parece, por la respuesta que te da, que si existe un problema, que no lo sé, con el padre, no es solamente con el padre, Uh-huh. que hay más de equipo. ¿Lo percibes también tú? Bueno, yo creo que... Bueno, incidiendo un poco en lo que comentaba antes. O dice equipo por no decir padre. O sea, no sé con qué sensación te fuiste tú de la entrevista. Yo creo que esto es un todo. O sea, al final el desgaste yo creo que es generalizado, pero es normal y lógico las carreras de los tenistas. Como decíamos antes, eso, son muchísimas horas. Y yo creo y muchos días y ya muchos años juntos, y yo creo que es un problema que afecta, digámoslo así, a lo colectivo. Desde luego que entre Carlos y Juan Carlos, pues bueno, las fricciones han ido creciendo, pero son fricciones creo que absolutamente lógicas y que entran dentro de lo normal en una relación diaria de entrenador-jugador. Bueno, Carlos evidentemente no tiene la edad que tenía antes, ya no es un niño, sigue siendo un chico muy joven, pero no olvidemos ya que es un adulto, tiene 22 años. Y yo creo que en ese sentido, creo que es una cuestión de un todo y todas las partes intervienen. El asunto del padre, pues efectivamente, no debemos olvidar que su padre, Carlos, es un hombre de tenis. O sea, no es simplemente un ejecutivo, alguien que dirija simplemente o que se remita solo a los números, sino que es alguien que también tiene una perspectiva importante de lo que es el apartado más puramente deportivo. Él también tiene incidencia, él también interpreta, él considera que hay cosas que le gustan, otras que no le terminan de convencer. Y bueno, yo desde ese punto de vista creo que ha sido un poco todas las partes al final, pues bueno, de alguna manera se ha erosionado y se ha dado así. ¿Se puede decir que han roto por pasta o no es por pasta? Bueno, Juan Carlos fue muy claro, dijo que no era una cuestión de pasta. También es verdad que también aludía a una serie de diferencias en términos contractuales que obviamente entiendo que son diferencias de corte económico, con lo cual, bueno, evidentemente el apartado económico seguro que ha influido también, desde mi punto de vista, desde mi opinión, pero yo creo que, como te decía, yo creo que responde un poco más a todo, ¿no? Desde todos los ángulos, desde el deportivo, desde el estratégico, de cómo se plantea la temporada. Creo que me parece que también tiene peso esa presencialidad, ¿no? O esa disminución en la presencialidad de Ferrero en el banquillo, ¿no? A lo largo del año, porque no olvidemos que 8 de los 8 torneos que ha ganado Carlos este año, 4 los ha ganado con Samuel López en el banquillo, con lo cual creo que es una historia que admite diferentes interpretaciones y que hay que contemplarla como un todo y desde varios ángulos, no estrictamente desde el económico o del deportivo o de la relación, sino que es un todo. Me encanta cuando le preguntas el hecho de que ni siquiera se han llegado a sentar, que no hay una reunión para ver cómo termina esto. Sí, a mí la verdad es que de todo este caso es una de las cosas, yo fui sincero con Juan Carlos, le dije, oye, esto me ha chocado, verdaderamente me ha chocado porque bueno, teniendo en cuenta un poco
la línea y la cordialidad que ha existido en el equipo desde el principio hasta el final, me llamó mucho la atención que ni siquiera fuesen capaces de sentar y decir, vamos a ver qué hacemos con esto, que existiese una voluntad quizá más prolongada, más continuada de arreglar las cosas. Nada, fue muy, muy abrupto. Y desde ese punto de vista me ha llamado poderosamente la atención, sí, sí. Te hago una pregunta desde el respeto al periodista que cuenta el tenis y que, por tanto, tiene relación con el tenista y con el entrenador, con el entorno del tenista y con el entorno del entrenador. Pero parece que el hecho de que Ferrero esté hablando le hace ganar el relato. O sea, ahora mismo yo me considero parte de la población española que piensa que el bueno es Ferrero. Y puede que lo piense porque escucho a Juan Carlos y, sin embargo, me sorprende o echo en falta alguna explicación normal, lógica, para que no pensemos que están haciendo algo malo los Alcaraz, que tendrán derecho a decidir el futuro de Carlos y él tendrá derecho a decidir el suyo. Bueno, yo creo que esta historia al final, evidentemente, genera... al final mucho interés y mucha curiosidad, pero no creo que sea tanto una historia de buenos y malos, es simplemente una historia de deporte de élite, de contratos, de enfoque de carrera, con lo cual, ahora Juan Carlos digámoslo así, abierto el grifo y ha decidido hablar, dar sus explicaciones, que al final, yo creo que lo demandábamos todo el mundo, ¿no? Desde los periodistas hasta el aficionado, y Carlos de momento mantiene el silencio. Desde mi punto de vista, creo que Carlos así va a ser como mínimo hasta que vaya a Australia, obviamente. Incluso en Australia yo creo que él va a tener la voluntad o la idea de aislarse lo máximo posible. Evidentemente en las ruedas de prensa se le va a preguntar de manera reiterada por ello, pero yo creo que tanto Carlos como por supuesto su entorno, sobre todo conociendo a su familia y especialmente a su padre, que es un hombre muy, 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 muy discreto y al que no le gusta el conflicto, ni mucho menos que se vea, que sea a ojos del público, yo creo que van a mantener una línea de discreción. Y no sé si alguien ha ganado o ha perdido, o si esto es de buenos y malos, pero desde luego que el desenlace es un impacto, un punto de giro trascendental en la carrera de Carlos. También has contado para los lectores del País gran parte de la carrera de Nadal. ¿Crees que hay algún paralelismo de cuando dejó de entrenarle su tío Tony, que también era una persona muy querida por la afición española, que parecía una figura, aparte de familiar, pero como muy técnico, un entrenador que le venía bien a Rafa? Y sin embargo se quedó con el, vamos a llamarlo, con el resto del equipo, que era más sistema empresarial, con los Carlos Costa, con los Benito Pérez Barbadillo. Ahora parece que pasa lo mismo con Alcaraz. Se queda Albert Molina, se queda evidentemente su padre, el resto de gente que le está llevando la carrera. ¿Ves algún paralelismo entre la figura de Tony con Rafa y de Juan Carlos con Carlos y la forma en la que los caminos se separan? No, yo particularmente no, creo que son casos absolutamente independientes por varias razones. Para empezar, por el hecho de que se producen en momentos de la carrera de cada uno muy, muy diferentes, porque recordemos que Rafa decide hacer el cambio, la sustitución de Tony, cuando ya viene entrada la treintena, y con la transición de Moya. En este caso Carlos todavía, digámoslo así, como no voy a decir que está empezando, pero prácticamente, y yo creo que son muy, muy diferentes. Luego Tony, la trascendencia que tiene sobre Rafa, si bien la de Juan Carlos es importantísima, la de Tony ya es todavía, yo creo que superior, ¿no? Por el nexo que existe emocional, familiar, y por el hecho de que le formó a Rafa incluso desde que tenía 3, 4, 5 añitos. Lo de Carlos es diferente, es verdad que Ferrero le coge muy pronto, cuando es un adolescente, pero no creo que haya demasiados excesivos guiños entre un caso y otro. Creo que son muy, muy distintos, la verdad. Y te hago la última. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la temporada de Carlos? Hablabas de Australia, que es el primer gran reto. No sé cómo puede afectar el hecho de cambiar de entrenador y de cómo ha sido mediáticamente el ruido de que ya no sea su técnico Juan Carlos Ferrero. Pues a mí la verdad es que me cuesta pensar que no le vaya a afectar en Australia. En Australia, como quien dice, queda 4 días para empezar. Creo que se va a hablar en Australia, en Melbourne, se va a hablar más de este episodio que de lo puramente competitivo, con lo cual yo creo que el impacto inicial va a ser importante. Ahora bien, también Carlos creo que es un tipo con una cabeza muy, 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 muy fuerte, que desde luego, como todas, es permeable, pero ha aprendido mucho a blindarse del exterior. Lo ha demostrado en varios puntos, donde ha tenido pequeñas crisis a lo largo de su carrera, de su todavía corta carrera.
Pero bueno, ya veremos. Ojalá le vaya lo mejor posible. Bueno, se habla mucho de que le puede impactar en negativo. Desde luego, yo creo que el conocimiento del trabajo que ha hecho Ferrero es, impecable. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace con Samuel. Samuel López le conoce muy bien, perfectamente a Carlos. Es otro tipo de perfil, un perfil quizá más conciliador, digámoslo así, que Juan Carlos quizá hacía más de poli malo, ¿no? En este duopolio que había ahora mismo, en este tándem. Bueno, ahora vamos a ver por dónde salen los tiros, pero bueno, yo creo que tienen buen rollo y ¿por qué no pensar en que Carlos pueda sostener el ritmo? Ahora bien, en Australia creo que va a ser complicado. Se ha añadido, digámoslo así, un extra de presión repentino que antes no existía, y eso vamos a ver qué tal lo gestiona la cabeza de Carlos. Estaremos como siempre pendientes de lo que haga Carlos Alcaraz y leeremos las crónicas de este Open de Australia de Alejandro Ciriza en El País. Alejandro, muchas gracias y feliz año nuevo. Un placer, Antón. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. En el Alto del Naranco yo creo que nunca había visto tanta gente en las cunetas para presenciar una etapa de la Vuelta a España. Incluso yo diría que salvo Alpe d'Huez, pues casi pues no ha habido tanto público en una etapa. La verdad es que por descontado que recuerda cualquiera de las jornadas gloriosas del Tour de Francia, la cantidad de gente que hay presenciando hoy la subida al Naranco en Oviedo. Pero en cualquier caso la ventaja de Rominger va a ser suficiente para adjudicarse su tercera victoria en la Vuelta Ciclista a España. Quería Juan Fernández que el Clas Cajastur consiguiera ganar en Asturias una de las jornadas de la Vuelta. Esto que escuchan es la mítica voz de Pedro González en Televisión Española contándonos la etapa de la Vuelta a España del 93 que terminaba en Oviedo, en el Alto del Naranco. Dice Eneco Carrillo, en su libro Identidad Clash, que no había redes para seguir lo que pasaba en carrera, ni móviles para ver en pantalla el avance del pelotón, que los que estaban en las faldas podían entrar en restaurantes como Casa Lobato para ver la retransmisión, pero los que habían elegido la cumbre como lugar de animación tenían que recurrir, como dice Jerónimo Granda, a una radio piquiñina para escuchar en los boletines horarios primero y en la retransmisión íntegra de los últimos kilómetros después lo que estaba ocurriendo a unos kilómetros más al sur de donde se encontraban. Como digo, este libro, Identidad Clash, viene a recordar lo que fueron los años del Clash, un equipo que tenía como gran estrella a Rominger, que ganó 2 veces la Vuelta a España con ese maillot, que fue segundo en el podio del Tour de Francia después de Miguel Indurain en París y que hizo que, igual que años más tarde, Euskadi se vistiera de naranja con el Euskaltel durante una etapa importante de los años 90. En Asturias la gente era del Clash. Eneco Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Antón. Pues sí, la gente hinchaba por Rominger, ¿no? Como solemos decir en vez de por Indurain. Fíjate que somos muy de los nuestros, muy de Nadal, muy de Alcaraz, muy por supuesto de Miguel Indurain, pero cuando pasa esto en un territorio te haces del equipo y no del corredor. Y es verdad, ¿no?, que en esa parte de España, en Asturias, durante principios de los 90 principalmente, con Rominger como gran escaparate, la gente apoyaba al suizo y no al español. Pues sí, y mira que era todo Miguel Indurain, que no era cualquiera. Pero como me decía mucha gente, o sea, si al final celebramos el gol de la Catus contra el Génova o los goles de Lidiakov, ¿no?, que venían de más allá de los Pirineos, ¿por qué no vamos a celebrar las victorias de un suizo que al fin y al cabo corría en el equipo de casa? Pues bueno, es lo que pasó en esa época. Primero la Vuelta contra Perico y Montoya y Zule, y luego, pues bueno, en el Tour de Francia con Miguel Indurain. La verdad que para los oyentes más jóvenes, la gente que no recuerda aquella época de principios de los 90, una de las fotos que publica Eneco en el libro es emotiva. Es ver a Miguel Indurain de amarillo en el podio de París y a su lado Rominger, segundo en el Tour de Francia, con el maillot lunares de mejor corredor de la montaña, y claramente se lee Clas Cajastur en la gorra de Rominger. Parece impensable, ¿no?, con el tiempo que atraviesa ahora el ciclismo español, que un equipo de España, concretamente de Asturias, estuviera tan arriba en el ciclismo mundial.
Y es impensable, vamos, ahora mismo, yo no digo nunca imposible porque nunca puedes decir que nada hay imposible, pero vamos, muy improbable que se vuelva a repetir algo como lo del Clash. Además, un equipo que nace de la propia central lechera asturiana, de la fábrica, con los hijos de los corredores, cómo evolucionan, o sea, los hijos de los trabajadores y socios de la central, cómo va evolucionando este equipo, cómo llega el Tarangu en aficionados para seguir haciéndoles crecer, cómo pasan a profesionales y luego, bueno, ya la historia que todos conocemos, ¿no? Las 3 vueltas, aunque la tercera es compartiendo siglas como AP y ya sin Cajas Tour, el segundo puesto en el Giro, perdón, en el Tour, con el maillot de la montaña, unas cuantas etapas, luego el récord de la hora que lo bate y lo vuelve a batir. Vamos, o sea, tener eso, ya no te digo en Asturias, y de esta manera tan bonita como surgió el Clash. Tenemos a Movistar, el único equipo que hay ahora mismo en el UCI Pro Tour, y es impensable ver vibrar a la gente, identitariamente la gente, con un equipo como fue el Clash, ¿no? El libro es súper recomendable, no porque esté Eneco en directo en el programa, pero Hoja de Lata hace buena literatura. Hemos leído los libros de Nacho Azparren, de Rafa Quirós, un montón de libros que nos evocan buenos recuerdos y que nos traen a la mano buena literatura. Pero por ir un poco por orden, no destripamos el libro, pero para que la gente lo conozca y lo compre, lo comentabas tú en la respuesta. Es un club que nace de los trabajadores de la central lechera, que incluso tuvieron que discutir entre ellos quién se atrevía y le decía al patrón que invirtiera dinero en el equipo ciclista para sus hijos. Sí, así fue. Yo, pues, esto llevarían tiempo mascándolo, ¿no? Y bueno, finalmente estaban ahí a ver quién se atreve a subir, a hablar con Jesús Sáenz de Miera, que era entonces el presidente de la Central Lechera Asturiana y fundador. Y bueno, le tocó al final a Román Pintado, cuyos hijos están los dos de auxiliares ahora mismo en el Movistar. Le tocó a él subir y decirle, oye, mira, que queremos hacer aquí un equipo para los chavales, para que tengan, para que puedan hacer deporte. Y Jesús le respondió que, bueno, mira, el año pasado dejó de haber el equipo de empresas, con ese dinero, si os vale, adelante. Y bueno, se conoce que les valió. Y de aquello nació un club que permitió a muchos chicos de Asturias andar en bicicleta, ser ciclistas, y que terminó con esta etapa que recordábamos en el Sonido de Televisión Española, con Asturias, como tú dices en el capítulo, echada a la calle, entre puentes, festivos, gente que piró y el día y la hora, con media Asturias en las faldas del Naranco, para que no le faltara un ánimo de aliento a Rominger y consiguiera dar el golpe definitivo, aunque ya estaba de amarillo, en esa Vuelta a España. Definitivo, porque luego, tal y como discurrió la crono de Santiago 2 días después, fue clave, ¿no? Esa etapa del Naranco. Pero sí, es que lo que dices, o sea, estaba media Asturias, o gran parte de Asturias estaban las faldas de Naranco. Lo decían antes en el audio que compartía Ramón Pizarro y Pedro González, que nunca habían visto una cosa igual, salvo en alguna etapa igual de Alpe d'Huez. Yo hablando con los protagonistas, bueno, Rominger me decía que iba muy metido en carrera, que tampoco era del todo consciente, pero Alejandro Torralbo, otros ciclistas que iban por detrás, decían, o sea, no hemos visto tal cantidad de gente en la vida. Y también veo algo que es muy difícil que se vuelva a repetir en una Vuelta a España, ya no te digo en territorio asturiano, ¿no? Que tanta gente, decenas de miles de personas, que había un pasillo que lo justo pasaba Rominger, y el resto de corredores, todo el mundo que estaba en la ladera, además, que luego los coches para poder bajar, pues tardaron no sé cuántas horas, pero porque no podían pasar por la gente. Era una manifestación de gente bajando del Naranco, y que son 4 kilómetros. Tú lo conoces, no es un Galibier, no es un Tourmalet, que tienen un montón de kilómetros. Es un puertito pequeño, pero que se juntó ahí tal cantidad de gente, y tal fue la pasión que, oye, tuve que elegir la foto de ese día para ponerla en portada, porque creo que fue el momento álgido, ¿no? de lo que fue el equipo Clash. La foto de portada es preciosa, con Rominger con su bicicleta dorsal número 1 subiendo el Naranco, ya de amarillo, ya con el logotipo del Xacobeo, que era el año que patrocinaba la Vuelta a España, y con una bandera de Asturias justo encima de la cabeza de Rominger, al pasar con su gorra del Clash Cajas Tour por delante de una cantidad de personas que querían ver la etapa. Destacas en el libro también el papel que tenía en aquella época la radio, ¿no? Ese fuego cruzado de los Javier Ares en Antena 3, de La Morena aquí en la SER, de José María García en la COPE, que le daban todavía un poco más de chicha a lo que era el ciclismo.
Sí, o sea, es que vivimos esos primeros años de los 90. Estabais en las ondas, vamos, con el cuchillo entre los dientes, a ver quién es el primero en llevarse al ganador de la etapa para poder entrevistarlo, para tener las primeras declaraciones de él, para el fuego cruzado que había, como dices, entre unos y otros, y sobre todo lo que es de la Morena y García, ¿no? Con Javier Ares también metiéndose por el medio, fueron años oye, que lo que es digamos, el sensacionalismo también, o el amarillismo, si lo quieres Sí. llamar, pues eso, era más leña al fuego y te hacía, pues igual, estar más pendiente, ¿no? De la radio, aunque sea para escuchar las batallas, pero sí que, creo que había una radio de tal calidad, un periodismo de tal calidad en esos años que era muy bonito y vivirlo así. Ahora es que tenemos la información como a tiempo real, demasiado rápido y que está muy bien, evidentemente, ¿no? Pero antes tenía su romanticismo, ¿no? El estar ahí pendiente, esperando lo que decías antes, el boletín horario para ver cómo venían. Tenía su cosa, tenía su Sí, aquello. cuenta, en alguna entrevista ha contado Álvaro González de Galdeano, que Ujú. él se escapaba en las etapas cerca de los boletines informativos de la radio para que dijeran su nombre en el boletín informativo y en su casa le escucharan. Y Sí, sí que sí. es verdad que el ciclismo, la radio y la prensa escrita, las crónicas del Tour del equipo o las crónicas de la Gacheta en el Giro, le daban una heroica al ciclismo que con el paso del tiempo se mantiene. Te quería hacer dos preguntas más relativas al libro. Sí. Haces un paralelismo bastante bonito entre la victoria de Rominger en el Naranco y la que había ocurrido casi 20 años atrás con el Tarangu, que es el ciclista asturiano más importante, uno de los grandes rivales de Merckx, si no me corriges en la historia, y que encima Ujú. luego fue uno de los primeros creadores, ¿no? Arquitectos de este clash, que tienen dos paralelismos bastante claros en carrera, esa victoria de Rominger en el Naranco y la que había tenido en los 70 Tarangu. Es que fue muy similar también, muy, muy, muy similar. El Tarango, hay que decir a los más jóvenes y a los no tan jóvenes igual también, que son de fuera de Asturias, en Asturias es Dios. O sea, mira que Samu Sánchez luego es campeón olímpico, que bueno, Chechu también tiene sus victorias, pero lo del Tarangu es algo, además la forma de ser que tenía él, pues hacía que te atrajera más, ¿no? Y es que es muy, muy, muy parecido. O sea, también José Manuel ataca desde lejos. La etapa es parecida, aunque en vez de bajar la cobertoria venían por Pajares. Se planta en el Naranco contra un rival que, en este caso, en vez de dos suizos, eran dos españoles, como era Luis Ocaña. Y también, o sea, la cantidad de gente que había ese día también en el Naranco es no tan grande como la del 93, pero sí bastante, bastante abundante. Y también, mirando el capítulo negativo, que en el 93 también hubo algún episodio contra la ONCE, contra Manolo Saiz, más que con Zule, la cosa iba más con Manolo, sí que se le pitó y se le dijo alguna cosa a Luis Ocaña, que al día siguiente tuvo que salir el Tarangu en la salida de Oviedo, pues a decir por megafonía que, oye, que no, que eso no es así, que es el rival, pero que había que respetar y tal. Pero sí que tiene muchas cosas de similitud. Como dos ídolos de la afición asturiana, pues sentencian igual la vuelta en esa cima, ¿no? Del Naranco. Has mencionado a Samuel Sánchez, oro olímpico en Ujú. Pekín, que es el que hace el prólogo del libro. Sí. Leyendo el prólogo de Samuel, nos damos cuenta, ¿no? de lo importante que han sido clubes como el Clash para el ciclismo. Hablamos del Clash porque tu libro se centra en él, pero ocurre en más deportes y en más puntos de España, ¿no? Lo importante de tener Ujú. un referente en una región, en un deporte muy concreto, que permita tirar para arriba a un montón de deportistas, de gente que vive alrededor de ese deporte, que no sea un sueño, ¿no? Que pueda haber más Clash en el ciclismo y en otros deportes en más puntos de España. Pues sí, dentro del Clash no solo el caso de Samu, que bueno, él se crió al lado de la nave, ¿no? Y se hizo ciclista gracias al Clash. También me lo comentaba Chechu Rubiera.
que él también es ciclista gracias al Classic, que su espinita la tiene clavada de no haber corrido nunca en el equipo, porque él iba pasando de categoría y conforme ponte que pasara de infantil a cadete, el equipo cadete del Clash desaparecía. Entonces nunca tuvo la oportunidad, Chechu, de correr en el Clash, pero sí es lo que dices, al final tienes que tener un referente para todo. No sé, pues cuando ganó, bueno, todo lo que hubo en España de nuevas generaciones de ciclistas, pues gracias a Indurain, a Perico, al Clash en Asturias, cuánta gente se habrá hecho, habrá empezado a jugar a baloncesto, pues cuando los oros en el Mundial de la selección de Gasol y compañía. Es importante tener un referente, es importante que haya un campeón para que los chavales se acerquen. Oye, que sí, que el fútbol está muy bien, que todos nos gusta el fútbol, pero que haya otros deportes que sepan que hay otros deportes en los que también, pues oye, se pueden hacer cosas grandes, se puede sobre todo divertirse, que es lo que tienen que hacer los chavales, y se acerquen y empiecen a practicar, pues en este caso ciclismo, o llámalo baloncesto, balonmano, el que quieras poner, ¿no? Como periodista, considero que es difícil escribir de algo que no viviste en directo. Digo esto para preguntarte, que es el motivo principal de la llamada, ¿qué hacía un chico como tú en un sitio como ese? O sea, ¿qué hacía Eneco Carrillo en Futuroscope el día que solo le importaba lo que estaba ocurriendo en el Naranco? El día que se estaba liando, sí. Pues me tocó tenía entonces 14 años, estaba en octavo curso de GB, y lo típico, pues el viaje de estudios con el colegio. Pues claro, porque esto, la Vuelta a España en aquella época era en mayo. Para los oyentes que ahora claro, la ubiquen en septiembre, esto era ya el 15 de mayo. Esto fue el 14, concretamente el 14 de mayo, cuando se disputa la etapa del Naranco. Entonces, claro, estábamos en Futuroscope, en el parque temático de futurista que hay. ¿Sí? Y claro, al día siguiente nos tocaba ir a Burdeos. Claro, lo que decías antes, no había ni internet, ni móviles. Ya los francos al final del viaje, que ya estábamos de vuelta, por los francos que teníamos en el bolsillo, eran los justitos para llamar a casa desde una cabina. Y joder, al día siguiente, compañero de la RPA, Miguel Fernández, muy amigo mío desde la infancia, y yo nos recorrimos Burdeos buscando un kiosco de prensa para ver si encontrábamos algún periódico que nos dijera algo, que nos enteráramos porque estábamos pendientes. O sea, 2 días antes habíamos llamado a ver quién había ganado en los Lagos y tal, ¿no? Pues, y vimos un kiosco, por fin, en el que vemos a Alex Zülle salir de las flogues que decía él, ¿no? Y suelo con electricidad, que cuando se cayó bajando la cobertoria, vimos la foto de Zülle en el suelo, pero claro, también Miguel y yo, de francés, lo mismo que de chino mandarín. Entiendo, sí. Entonces vimos algo así como Roaming Get Cure, no sé qué, debimos ganar. Y no fue hasta ya el día siguiente, ya en España, que te cuentan de que había ganado, pero todavía no éramos conscientes de la que se había liado en el Naranco. También sirve el libro para recordar eso, que no siempre hemos tenido redes sociales, que no siempre hemos tenido streaming en el teléfono, y que antes había que escuchar la radio sí o sí, o había que llamar a casa cuando estabas fuera para que alguien de tu familia, que te quería mucho, te contara cómo quedó tu equipo o quién ganó la etapa en el Naranco. Como resume el libro en la contraportada, a medio camino entre la crónica deportiva y la memoria emocional, Eneco Carrillo Caminos reconstruye con rigor y cercanía la historia del Clash, echando mano de las fuentes y de medio centenar de entrevistas. Un libro que va mucho más allá del ciclismo, un retrato del poder de lo colectivo y del arraigo. Pues que sepas que me está encantando el libro, Eneco, que creo que hace falta que alguien escriba estas cosas para que no nos olvidemos y para que la gente que no lo conozca tenga posibilidad de vivirlo, y que tengas mucha suerte, que se venda mucho, que para algo se pone esto a la venta. Pues nada, muchas gracias a ti, Antón, por dejarme este espacio para poder hablar de identidad Clash, por tener también espacio, que hay pocos. Yo participo en un podcast a la cola del pelotón de ciclismo, pero hay pocos espacios. Al fin y al cabo, el fútbol manda, el fútbol está... Pero que bueno, que haya espacios que se hable de ciclismo y así podamos escribir de ciclismo y que la gente se entere, ¿no? Un poquito de este deporte que tanto nos gusta y que tanto nos enganchó en aquellos años 90. Tal cual, de la colección Silveira, de Hoja de Lata, este libro, Identidad Clash, Eneco Carrillo Caminos. Buenas noches, feliz año y gracias por estar en la cadena SER. Buenas noches, feliz año a vosotros también. Héctor González, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, Antón. Muy buenas.
Era casi un reportaje sobre rivalidad y no sé qué te va a quedar. Yo te lanzo la pregunta, ¿cuál es la mejor San Silvestre de España? Yo creo que todo el mundo dirá la suya, porque ya es muy común que en cada rincón de España tengamos una San Silvestre en estos días. Es una de las mayores expresiones populares de deporte que tenemos en nuestro país, que muchos asociamos al día 31, pero que en realidad llevan días celebrándose. Sin ir más lejos, hoy hemos tenido San Silvestres en Alcira, en Valencia, en Badajoz, Ceuta, Tarifa, Astillero en Cantabria, Belmonte, Cuenca, Móstoles, Madrid, Cellín, Albacete, Nerja, Málaga, Yecla, Murcia, y así podríamos seguir. Se corre por hacer deporte, por pasar un buen rato con amigos y familia, pero también por motivos solidarios. Parte de las inscripciones siempre van destinadas a ayudar a quien más lo necesita. Hoy, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes se ha corrido por Alex, un niño con parálisis cerebral. En Torrelavega se recogieron kilos y kilos de alimentos. En Alicante el dinero ha ido destinado a un equipo en silla de ruedas de la ciudad. O en Almería para una asociación que ayuda a personas con Asperger. También muchos corredores se disfrazan, es la parte divertida, de Papá Noel, con pelucas, todo tipo de colorido, y hay San Silvestres como la de Cádiz que premian también a los mejores disfraces para ir calentando motores con lo que se les viene en las próximas semanas. Y dentro del buen rollo, pues siempre hay lugar para las reivindicaciones. Para la de hoy en Salamanca, por ejemplo, profesores de la universidad han corrido con una careta con una nariz de Pinocho para protestar contra la gestión del actual rector. La base de cualquier San Silvestre es la participación popular, eso es indudable, pero también hay atletas que se animan a despedir el año compitiendo. La vallecana, por ejemplo, la ganó en 2005 y en 2006 uno de los más grandes de la historia, Eliud Kipchoge, rey de la maratón, que animábase hace unos años a participar en la prueba. Hi San Silvestre, this is Eliud Kipchoge, world record holder and Olympic marathon champion. 2018 has been a very fruitful year for me. I want to wish all the participants a good race. Así animaba a Kipchoge a participar después de haber ganado 2 veces en Vallecas. Hoy en León han vencido 2 de nuestros mejores atletas, Fernando Carro y Marta García, con Mariano García o Esther Guerrero también en el podium, y luego también se apuntan personas vinculadas al deporte. Así se despedía Eder Sarabia, el entrenador revelación de la Liga con su Elche, antes de irse de vacaciones. Nosotros, la familia, a la vuelta estamos aquí entrenando ya y ya hace tiempo que ya pedimos el dorsal para San Silvestre. No entendemos ya un 31 de diciembre y los días previos sin San Silvestres en España, pero es en las últimas décadas cuando ha llegado el boom. La primera fue en 1961 en Vizcaya, en Galdacao, una carrera pionera explicada así por su organizador Isidro Roscales. En aquel año empezaba la San Silvestre de Sao Paulo, entonces un par de atletas y de entrenadores de aquí de Galdacao que se juntaban cuando volvían en el tren de Bilbao. Ellos se llamaban los plataformeros porque se solían juntar en la plataforma del tren, en las que estaba detrás de los vagones, y ahí empezaron un poco a maquinar, oye, pues ¿por qué no hacemos como en Sao Paulo? Y se hacía por las inmediaciones de la estación del tren en el barrio de Zuazo de Galdacao, y se iluminaba con antorchas, digamos, porque no había todavía luz eléctrica en aquellas calles. Tiene pues ese carácter, digamos, de pionero. En total, unas 1.000 personas aproximadamente vienen a correr la prueba nuestra, aproximadamente entre todas las categorías. Con antorchas y emulando a la de Sao Paulo, en el 61 llegó la San Silvestre a nuestro país, en Galdacao, y en el 64 arrancó la vallecana, Antón, que con 42.000 corredores será un año más la más numerosa que tendremos en España. Y que la organiza Last Lap. Saludamos a esta hora a Óscar Villa. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas noches. Más de 40.000 personas corriendo por las calles de Madrid el día 31. La verdad que ya es una costumbre, pero que me imagino que para vosotros todo un reto. Sí, todo un reto. Ya son 61 años de tradición en Madrid. Es verdad que la National Netherlands San Silvestre Vallecana se ha convertido en algo más de una carrera, es casi un evento social. Y bueno, ya sabéis que se nos acaban las inscripciones pues casi hace un mes que no quedan, y 40.000 atletas en la prueba popular y otros 2.000 en la prueba internacional. Hemos repasado hace unos minutos con Héctor González lo mejor de la San Silvestre en toda España, pero posiblemente la vallecana sea la más mediática. Es prácticamente una maratón, no digo por la distancia, pero sí por lo que mueve, por lo que representa, por lo que significa. Lo hablabas tú ahora en Last Lap. Me imagino que os pedirán dorsales a todas horas porque la gente quiere correr la San Silvestre de Madrid. De todo lo que organiza Last Lap, que es mucho y bueno durante el año, imagino que cada año el 31 de diciembre es un día marcado a rojo en vuestro calendario. Sí, para nosotros es un día marcado, es el evento más grande que hacemos a lo largo del año y hacemos casi 700,
Y sí, llevamos 26 años trabajando en la carrera. Imagínate, pues para nosotros no concebimos otra cosa que no sea unas navidades trabajando a tope en la San Silvestre Vallecana. ¿Qué tiene esta carrera? Porque son 40.000 populares, 2.000 en la profesional y miles de madrileños que salen a la calle a dar recorrido y a animar, que lo tienen casi ya como un evento más. La lotería el 22, no faltará la cabalgata de Reyes, por supuesto, las uvas la noche del 31, pero por la tarde hay que salir a la calle a animar a los corredores. Sí, es una tradición, ya sabes, en Madrid hay más de 250.000 personas, calcula la policía, que salen a animar a los corredores, tanto en la prueba popular como en la internacional. Y bueno, dentro del elenco de corredores internacionales que vienen a correr cada año, que son los mejores del mundo, vuelven todos alucinando con el ambiente que hay en Madrid. Pues bueno, la magia de despedir el año corriendo, de hacerlo por la tarde, de noche, con un Madrid iluminado que está precioso y con una cantidad de público en las calles que lo hace, pues bueno, lo comparan con las etapas míticas del Tour. Imagino que es bonito, ¿no? Que haya en toda España, que cada una tenga su historia, la más antigua, la más importante en cada región, pero ser un poco la bandera de las San Silvestres en toda España es también una responsabilidad para vosotros. Sí, para nosotros es como dices, es una responsabilidad y lo que intentamos es que además de ser una San Silvestre consagrada en España, sea también a nivel internacional y una de las mejores carreras que hay de 10 kilómetros también por el nivel de atletas y por la participación en todo el mundo. Destacamos esa parte, somos un programa deportivo, no es solamente la fiesta, sino la cantidad de gente, ¿no? Importante que se quiere inscribir y que cada año os pide, oye, que yo tengo marca, que quiero correr y que quiero ganar en Vallecas. Sí, por suerte no tenemos mucha competencia en fechas después de los crosses que hay de final de año, entonces siempre hemos conseguido tener un elenco de atletas súper importante. Ya la mejor marca que hicieron el año pasado, Aregawi y Kiplimo, que son dos monstruos del atletismo, 26-32, pues demuestra que esta carrera la gente viene a disputarla y a correr todo lo que puede. Parece que es un recorrido favorable, pero tiene un último kilómetro que es muy duro y hacer esas marcas aquí pues es porque hay un nivel bestial. Y el año pasado pues con Marta García, desde 2008 no teníamos una española en el podium, pues imagínate pues un sueño otra vez volver a recorrer casi 20 años después, que sea una española la que gana la Vallecana. Espero no equivocarme porque lo pregunto sin haberlo mirado. ¿Esto sigue yendo del Bernabéu al Campo del Rayo? Esto sigue yendo del Bernabéu al Campo del Rayo, eso es. Conseguimos mantener el recorrido y para nosotros terminar en el Campo del Rayo pues es también un sueño porque se llenan las gradas. Este año es un poquito más complicado porque el Rayo le toca jugar el día 2, con lo cual tenemos que desmontar todo en tiempo récord y dejar el césped en perfecto estado para que puedan jugar ellos, lógicamente, que es un estadio de fútbol. Y la última, no quedan dorsales, pero para toda la gente que escucha la radio en Madrid y cerca de Madrid, que vengan a la calle, ¿no? Que lo vengan a animar, que merece la pena. Los que la hemos vivido, los que la hemos contado en la radio, al menos, yo no la he corrido, pero sí que la he seguido en moto contándola en la radio. Es un evento, Óscar, que merece la pena si puedes verlo en directo. Sí, yo ya te he dicho antes, es una tradición. La gente antes, hace 15 años, era desde Ciudad de Barcelona hasta el Estadio de Vallecas. Y ahora ya desde el inicio, es que desde la calle Serrano la gente se vuelca y ya se ha convertido en un evento social. Nosotros decimos que incluso para los que corren son 40.000 historias distintas, cada uno lo hace por un motivo distinto, pero luego además todos estos corredores también se quedan para ver la internacional. Bueno, al final es algo mágico. Óscar Villa, Last Lap, gracias por estar en la cadena SER. Buenas noches. Muchas gracias, Antón, a ti. Un abrazo. Con un villancico navideño de los que le gustan a Yago de Vega, a Gallego, terminamos este último canalla larguero, domingo del año 25. El próximo domingo, 4 de enero, estará aquí Quique Rodríguez para la primera jornada del año. Y lo decíamos en la apertura, no pasa nada porque un fin de semana no haya fútbol. Se hace radio, se cuenta deporte, pero que podemos estar unos días con la familia, con los amigos, solos, leyendo, viajando, trabajando, descansando, recuperándonos en el hospital, en casa, donde te toque, pero que no pasa nada, que lo saben los clubes, lo sabe la liga, que hay baloncesto y lo contamos, que hay deporte y lo contamos, pero que no pasa nada, que aunque se juegue en Inglaterra o en Italia, yo apoyo que la AFE y los jugadores de España quieran tener en Navidades unos días de descanso en el que no estemos todo el rato hablando de un 11 o de un partido. Mañana a las 11:30, atención, Álvaro Benito está aquí para el larguero. Un abrazo, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.